Enseñado a amar tu palabra, me has enseñado a vivir en tu justicia. Cada día que yo he vivido, me has enseñado a creer que tú conmigo estás. Eres todo lo que yo puedo desear. Dios le bendiga, bienvenidos a un nuevo programa, Ligeramente Hablando, el primer programa del año 2025. Nos dimos vacaciones en enero, pero acá estamos. Así que estamos con el pastor Iván Luna Reyes en la Iglesia Central en San José. Hace unas semanas atrás celebramos nuestra convención nacional acá en Costa Rica, en el cual el pastor Iván Luna ha sido electo por mayoría de voto por la Asamblea Magna como obispo nacional de Costa Rica. Así que es una nueva experiencia. Vamos a conversar con el pastor Iván Luna, obispo nuevo de Costa Rica, y ver cuál es su historia, cómo llegó, todas sus experiencias y conocerlo un poco más, como siempre digo, no tanto el ministerio, sino a la persona, al hombre, al ser humano. Amén. Pastor Iván, Dios le bendiga. Amén, Pastor Alan, muchas gracias. Un placer, muchas gracias por aceptarnos. El primer programa del año 2025. Dicho sea de paso, saludamos a varios hermanos que siempre nos ven y nos dicen, ahí estamos pendientes de los videos. Ellos saben quiénes son, no los menciono porque algunos se me olvidará, pero gracias por apoyar el proyecto. Pastor Iván, gracias a usted también. Antes de llegar a lo que pasó hace unas semanas atrás en la convención en Costa Rica, acá, en un lugar llamado Poás. Sí. Vamos a hablar del Iván Luna Reyes, pero el que nació primero en Nicaragua. Cuéntenos un poco esa historia que yo sé que muchos no la conocen. Usted mencionaba un lugar que se me olvidó el nombre, Nicaragua. No lo voy a decir porque me equivoco. Ahorita se lo vamos a recordar entonces, Pastor Alan. Así es. Sí, muchas gracias de verdad, Pastor, por la oportunidad también. Agradecerle a nuestros hermanos que nos siguen, ¿verdad? Es importante y quisiera pues motivarle a que no solamente usted pueda seguir esta programación que hace nuestro amado Pastor Alan, sino que pueda compartirlo también, ya que son experiencias muy hermosas, la verdad. Pastor Alan, vemos a las personas, muchas veces compartimos con ellos, pero tal vez no conocemos más de su historia, ¿verdad? Y qué bonito es conocer. Hace unos días entrevistaste a una joven que se congrega aquí en la Iglesia Central de San José y de verdad, pues escuchando la historia de ella, yo estaba con un nudo en la garganta escuchándola, ¿verdad? Porque uno la conoce a ella, trabajamos juntos, pero un poco más allá. Así que pues yo quisiera mencionarles también, creo que el último día de la asamblea, les dije que quería mencionar un poco de lo que quienes iban. Nos encontramos desde hace varios años ya viéndonos en diferentes actividades y pues conocemos hasta el momento donde estamos, compartimos, ¿verdad? Pero un poquito más allá del trasfondo. Así que pues gracias por la oportunidad y quisiera contarles, decía nuestro hermano Alan, bueno, algunas personas conocen, saben que mi nacionalidad es nicaragüense. Nací un 27 de enero de 1970 y nací en un lugar llamado Nueva Guinea. Nueva Guinea. En Nicaragua. Yo iba a decir Chinandega, yo sabía que no era por ahí. Nueva Guinea. Nueva Guinea, sí. Muy poca gente tal vez lo conoce o muy poca gente migran de esos lugares acá, ¿verdad? Ajá. O tal vez no les gusta decir que son de ese lugar, pero yo pues en realidad me siento, podría decir esta palabra, tal vez no se malinterpreta, orgulloso de mis raíces, del lugar de donde soy. Así que nací ese 27 de enero del 70 en Nueva Guinea, Nicaragua. Se conoce como RAAS, estas siglas son Región Autónoma Atlántico Sur, eso significa RAAS. Así que, pues allí nací,
Mi madre, yo no me crié con mi padre, ¿verdad? Es un tema porque creería que son de esos temas de que se hablan de familias disfuncionales. Mi madre era muy joven cuando pues se unió con este hombre porque nunca se casó, ¿verdad? Pero no lo conocí hasta hace tal vez unos 4 o 5 años que fui a verlo, conversar con él, ¿verdad? No tengo mucho, no sé mucho de él, ¿verdad? Solamente esa vez que hablé con él, pero pues por razones, Pastor Alan, por razones tal vez de proyección, a veces tal vez de problemas, ¿verdad? En el lugar, a la edad de 14 años, pues mi madre decide que emigremos, mi hermano y yo, hacia Costa Rica. Y lo hicimos en el año 1984, ¿verdad? Tenía la edad de 14 años cuando salí pues de Nicaragua y llegamos hasta Costa Rica. Una de las ideas, por lo menos lo que mi madre quería era que pues viniéramos y pudiéramos estudiar en un país donde hubiese mucho más oportunidades. Sin embargo, pues fue algo que no se logró en aquel momento, no se pudo lograr. Llegué a un lugar conocido como Batán, en Limón. Ahí vivimos, creo que tal vez aproximadamente un año. Luego, donde vivía, donde un tío, que dicho sea de paso también, pues ya él falleció, está con el Señor. Nos trasladamos a vivir a Zigzagola. Trabajé con él ahí aproximadamente, o viví con él aproximadamente un año, año y medio. Y pues digo que ya sintiéndome libre, sin la supervisión de mi madre directamente, empecé a andar por lugares donde no eran convenientes, a tomar algunos malos hábitos, malas costumbres, y eso pues de cierto modo me trajo un poco de problema en la casa donde el tío que vivía, y pues decidí salir de allí, ¿verdad? A la edad de 16 años empecé a trabajar en los diferentes lugares. En Zigzagola trabajé por allá por el Valle de la Estrella. Y pues, Pastor Alan, como en el año 90, mediados del año 90, empecé a conocer a la que hoy es mi esposa y la pastora también, Mercedes. Lógicamente, ella apartada del Señor, yo apartado del Señor, nos conocimos en salones de baile, en bares, ahí fue donde nos empezamos a conocer, pero siempre digo que Dios tiene un propósito con uno. Hay una anécdota que siempre cuento, mencioné que migré de Nicaragua hacia acá con mi hermano mayor, y él me dice, Iván, regresémonos para Nicaragua, no estamos haciendo nada aquí. Transcurría como el año 90 cuando eso. Y yo le dije, la verdad es que no quisiera regresarme porque cuando me vine sin ni un 5, sin plata, y ahora no tengo ni siquiera para los pases para regresarme. Pues no quisiera hacerlo, voy a trabajar un año más. El ofrecimiento de mi hermano y un primo que iban ellos dos para Nicaragua me dijo, no, no se preocupe, le pagamos los pases y nos vamos. Y yo le dije, no, denme chance, un año más, recojo un dinero y me voy. Pero eso era lo que yo pensaba. Los planes de Dios eran totalmente diferentes. Dios tenía otros proyectos con mi vida, ¿verdad? Conocí, como te dije, a mi esposa aproximadamente en ese año 90. Como a los 19 años. 20 años. A los 20 más o menos, sí. 20 años, Ok, como 20 años y medio. ok. Batán es la zona caribeña. O sea, usted brincó del norte, del sur al norte, más que todo. Exacto. Brincó completo. Llegó a donde un familiar fue, por eso fue hasta casi la frontera con Panamá. Ok. Sí, Pastoral más bien es del norte, que estamos Del norte, hacia, sí. sí, hacia los Chiles y Ajá, toda ajá, esa ajá. zona, hacia el sur, que Ajá. va a Zigzagola, que es frontera sur, ¿verdad? Frontera Eh, sur. Brincó de frontera a frontera. exactamente. Así mismo fue, llegó donde ese tío y luego pues a Zigzagola, y de allí, de Zigzagola en adelante, empecé a hacer mi vida, digamos que Independiente. independiente. Ya mayor de edad. Ya Eh, legalizado, ¿verdad? sí, pues por lo menos con un documento legal, ¿verdad? Sin embargo, todavía no tenía un estatus migratorio fijo, ¿verdad? Pero sí, ya por lo menos podía ingresar a trabajar, ¿verdad? En ese momento
en las fincas bananeras. Tenía 14 años cuando me vine, así que lo que había estudiado apenas había sacado la primaria y había asistido al colegio, pero bueno, a veces como jóvenes no le interesa mucho el estudio, ¿verdad? Entonces con la primaria lo único que podía pretender de un trabajo era pues en las fincas bananeras. Qué duro, porque ahora los jóvenes movilizarse de San Carlos, de las zonas rurales a la capital a estudiar y les da mamitis, papitis. Ahora movilizarse a los 14 años de país por una situación meramente social y política, porque sabemos que Nicaragua en ese entonces, en los años 85, Sí, ahorita está más estable, sí, pero en claro. aquellos años estaba el sandinismo y fuerte. Sí, Entonces, qué duro es dejar todo, como dice la palabra, dejar a padre y madre, sí, y se fue. exacto. Habían problemas políticos y principalmente tal vez a mi edad no era tanto que me afectara, pero sí previendo hacia el futuro, se decide mejor, ok, mejor salimos de esto de una vez Sí, y resolvemos, ¿verdad? Siempre digo que son los planes de Dios. sí. Dios tiene todo establecido. Él nos conoce desde el día en que nacimos, es más, desde antes. Le dijo a Jeremías, ¿verdad? Antes de que te formases en el vientre de tu madre, ya yo te conocí. Sí. Entonces, pues viajamos hacia acá, trabajo fuerte, duro, ¿verdad? En fincas Sí, porque él bananeras. tiene un trabajo fuertísimo, trabajar en Sí, las bananeras bajo el sol, a alta grado, en una zona cálida, sí. muy fuerte, Muy caliente. muy caliente, muy Sí, bochornoso. sí, Entonces, a los 20 años está en Zigzaola trabajando. Ahí conoció a la pastora Mercedes, exacto. en Zigzaola. En Zigzagola nos conocimos, como mencioné antes, pues nada bien portados, ninguno de los dos, porque donde nos empezamos a conocer, a ver, pues fueron en bares, en salones de baile, y pues ahí empezamos de cierto modo, a entablar una amistad, ¿verdad? Que al final se fue concretando esa amistad y esa unión para el año 91. Creo que los que son de esa época o antes se recordarán del acontecimiento que sucedió, que era el terremoto en Limón, ¿te acuerdas? No, yo no me acuerdo, ahí tenía yo 6 Ah, no te añitos. acuerdas. No, pero mi mamá sí me ha Sí, contado, igual ahí veo las historias, ¿sí? exacto. Famosísimo, un terremoto que sacudió Costa Rica Sí, entera y despedazó todo, sí. básicamente. Y esa zona, Pastor Alan, quedaron grietas enormes, ¿verdad? Las carreteras completamente destruidas, los puentes caídos. O sea, fue una catástrofe natural bastante fuerte. Prácticamente en ese tiempo, pues, concretamos la unión entre mi esposa y mi persona, ¿verdad? Lógicamente, en ese tiempo, al estar apartados, pues tampoco fue que nos casamos, nos unimos, la unión libre que se menciona, ¿verdad? Estuvimos juntados como por un espacio de 7 años, ¿verdad? Pero luego del terremoto ella se viene para su casa aquí en Cariari de Guapiles. Ella es pues de la zona de Guapiles, nacida en Guapiles, su familia son de allí, Cariari y muchos lugares alrededores. Ella se viene para ahí después de eso y cuando ya pasó un poco la emergencia, pues entonces yo vine como a buscarla nuevamente, ¿verdad? Ajá. Y de ahí en adelante, pues decidimos, porque en esa amistad y en esas cosas, pues ella salió embarazada, ¿verdad? Ni ella sabía, ni yo sabía, pero cuando ya llegué, conversamos y hablamos y que está embarazada, y dijimos, bueno, aquí no hay más que tomar la responsabilidad. Tenía 21 años de edad ya para ese momento, ¿verdad? Los dos, tenían 21. Ella es un poquito más mayor que mí, 3 años mayor, ¿verdad? Ah, Entonces, ok. pero estaba joven también. Claro, ya ahora los 21 uno los ve muy Sí, sí, carajillos, exacto. perdón, muy chiquitos, por si nos ven de Puerto Rico. Sí, muy Muy, niños. muy niños, sí, Sí, los ve muy chiquitos. exacto. Ya, ahora los 21, antes sí es como, Ya, tenía ya había familia, seriedad. ya había Sí, seriedad, exactamente. sí, A los 21, entonces, edad suya, decide formalizar ya con la mayor. exacto. Sí, Y se decide quedar en Cariari. exactamente. Decidimos, bueno, como ella era de ahí, decidimos quedarnos ahí, empezamos a establecernos, pasaron cosas, lógicamente,
fuertes porque sin experiencia, con alguna mala formación, pero gracias a Dios, siempre sigo diciendo, los propósitos de Dios son perfectos, ¿verdad? Así es. Y estuvimos allí por un lapso de 7 años, Pastor Alan, aproximadamente, juntados, y luego decidimos casarnos porque pues Dios en su misericordia y gracias a Dios, y es una motivación también para todos los que están criando a sus hijos, de que desde mi niñez, pues mi madre principalmente y mi abuelo nos dieron siempre la enseñanza de la palabra del Señor. Así que yo estaba apartado, para esa época tenía aproximadamente 27 años ya, estoy apartado. En esa primera oportunidad, Dios trata conmigo personalmente, porque al haber estado en la iglesia desde niños, asistir a una iglesia donde te enseñan, te dan muchas enseñanzas, te enseñan a aprender textos de la Biblia, pues uno va adquiriendo fundamento, ¿verdad? Pues podría estar apartado, pero la palabra del Señor estaba allí sembrada siempre. Así que, aun y cuando en algunas ocasiones mi esposa ha testificado que yo me estaba haciendo como ateo, ¿verdad? Porque yo le decía, no me hable del evangelio, yo sé. Usted no me tiene que predicar, usted no me tiene que decir, yo sé lo que debo de hacer. Nunca lo hacía. Entonces Dios tuvo que tener un trato directamente conmigo, ¿verdad? O sea, yo testifico que en primera instancia, porque esto es algo que quiero mencionar, en primera instancia, yo acepto a Cristo en ese año 97, pero eran tantos los conflictos, los problemas que teníamos que yo me aparto nuevamente, Pastor Alan, en no sé, meses, 2, 3 meses, y yo desisto de ir a la iglesia. Pero ya Dios tenía marcado ese camino, ese rumbo, que luego un 28 de febrero de 1998, estoy acostado en un sillón de mi casa, ya venían meses y meses, Dios tratando conmigo y haciéndome sentir que yo necesitaba buscarle. Entonces un día estoy acostado en el sillón de mi casa cuando pone esa necesidad, tienes que ir a la iglesia, tienes que reconciliarte con Dios. Ya lo había hecho en el 97, aceptarlo. En el 98 tienes que reconciliarte con Dios. Me levanté y me fui a buscar a un pastor que hasta el día de hoy, pues, podría decir que fue el que me guió en los primeros pasos, ¿verdad? Ya de adulto, porque de niño mi padre, mi madre y mi abuelo me ayudaron, pero ya de adulto, él fue el que me guió, el pastor Luis Fernández, que todavía pues tenemos conversación, amistad con él. Y yo me fui a buscar la iglesia en Astúa Piria, Cariari, ¿verdad? Me fui a buscar la iglesia de Dios Pentecostal para reconciliarme con Dios. Cuando yo llego eran un poquito más de las 8, ya el culto ha terminado, ya están cerrando el templo, y entonces digo, bueno, el próximo domingo, o el próximo sábado más bien, porque era sábado, y entonces me ve el pastor porque pues mi esposa y las tías de ella se congregaban en la iglesia, ¿verdad? Entonces ya las conocían. Entonces el pastor me ve y me dice, varoncito, Dios te bendiga. ¿Qué busca? ¿Qué ocupa? Y le digo, no, pastor, venía al culto, pero ya terminó. No, vámonos, vamos para la vigilia. Vamos a una vigilia. Y andaba en una bicicleta y iba un grupo de hermanos como de 15 en bicicleta para allá. Entonces, de camino, cuando vamos de camino a esa vigilia, que era aproximadamente 6, 7 kilómetros donde iban, yo le dije al pastor, yo ya no aguanté más y le dije, pastor, yo necesito reconciliarme con Dios. Y entonces él me dice, claro, varón, claro, y paramos todas las bicicletas y ahí mismo en la calle hicieron la oración por mí y continué para la vigilia. Lo que pasa, Pastor Alan, que cuando estoy ahí, empiezo nuevamente a decir, yo creo que no voy a poder. Esto está difícil. Y testifico siempre que me la pasé toda la vigilia al frente de la iglesia, al otro lado de la calle, sentado en una piedra, mientras los hermanos cantaban, se alegraban, yo sentado por allá diciendo, yo no voy a poder, esto no lo voy a lograr. Pero pues gracias a Dios, porque aparte de eso, pues tenía algunos vicios que había intentado dejarlo y no podía dejarlo. Vicios como de tomar y de fumar, ¿verdad? Pero gracias a Dios y su fortaleza lo pude superar. Así que en el año 1998
27 de febrero, fue mi nuevo nacimiento verdadero, porque de ahí en adelante, hasta esta época, siempre hay dificultades, siempre hay problemas, pero puedo decir que he perseverado hasta este momento. Amén. O sea, ya ahorita cumple otra vez año, porque esta semana estuvo, Sí, esta semana estuvo cumpliendo años de ayer, nacido, ayer. sí, Bueno, para efectos del video del programa hace una semana. una semana, sí. Y 27 de febrero del 98 regresa o se reconcilia porque usted tenía ese, como dice usted, tenía esa Sí. semilla. Y se empieza a congregar entonces en Astua Piri, de la Iglesia de Dios Pentecostal. Sí, empiezo a congregarme específicamente, pastor, en un campo blanco de Astúa Piri, que es un barrio que se llama Barrio El Carmen. Ah, ok, que Sí. era Campo Blanco. Era un campito blanco, una célula, podríamos decir. Ajá, ajá, ajá. ¿Y ahí Sí. quién la atendía? Inicialmente la atendía el pastor Luis Fernández, ¿verdad? Luis Fernández como fue el que inició como pastor, o era el presbítero en ese momento del sector Pocosí, Guapiles. Era el presbítero, entonces él atendía la iglesia de Estuapiria y también atendía pues el Campo Blanco de Barrio El Carmen. Ok, importante dato histórico. Entonces, Carmen es hija de De Astua Estuapiria, Piri. exactamente. Muy interesante. Ok, Sí. entonces usted se empieza a congregar ahí. Ahí Su empezamos. familia. Y ahí tenía la hija mayor. ¿Y cuántas hijas tenía más? Teníamos dos muchachitas, Porque Stephanie. usted dijo que ha gastado plata en solo mujeres. Solo en mujeres gasté la plata, sí. En 3 hijas y la esposa. Sí, eso es importante aclararlo porque lo dije en la asamblea y resulta que un hermano no escuchó que eran mi esposa y 3 hijas. Y entonces él dice, pero ¿cómo el pastor va a estar gastando la plata en mujeres? Sí, 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 importante. Hay que escuchar el final. Sí. En sus hijas, tuvo 3 hijas. Y mi esposa. Y la esposa, 4. Ahí se iba mi salario. Todo mi salario se iba en mujeres entonces. Y Stephanie es la mayor. Stephanie es mi hija mayor. Ok, y ya tenía la segunda. Y ya estaba también Tatiana, que es mi segunda hija. Y bueno, el 27, 28 de febrero, pasaron 3 años, Pastor Alan, y Dios nos levanta como líderes, pero creo que antes de eso es importante, porque a mí me gustaría decirle a nuestros jóvenes, a nuestros hermanos de la iglesia, que es importante que nosotros trabajemos, sirvamos en nuestras congregaciones, porque yo en la iglesia de Barrio El Carmen serví al Señor como departamento de caballeros, serví al Señor como en la junta local también. Luego a nivel sectorial trabajé en caballeros, trabajé en misiones, y a nivel nacional también, a nivel nacional, aunque podría pensar que estaba en el tiempo de joven todavía, porque yo me convierto a los 28 años, definitivamente, ¿verdad? Y al 2000 tengo 30, o sea, podría estar en el departamento de jóvenes. Jovencísimo estaba. Pero pues ya la madurez, ¿verdad? Que uno ha adquirido, entonces trabajé con los caballeros en el departamento de misiones a nivel nacional, sectorial y nacional, ¿verdad? Entonces, y en ese trabajo de la obra del Señor, pues también me proponen pastorear, ¿verdad? Ya en ese momento ya no está Luis Fernández, ya está otro hermano amado también, el pastor Néstor Gómez como presbítero, y él me propone atender una iglesia en un lugar que se llama Búfalo de Limón, ¿verdad? Sí. Se oye largo. Se oye largo, sí. Llegando a Limón casi, a la provincia, al cantón central de Limón, de la provincia de Limón, sí. Entonces me propone, yo pues lo que le digo es que voy a orar a Dios y hablar con mi esposa. Ese momento no se dio, ¿verdad? Pero para el año 2001 y específicamente el 2 de febrero, me instalan como pastor en la iglesia de Barrio El Carmen. Ya, todo sucedió casi que en febrero. Es una fecha muy importante para mí. Importante, febrero y marzo. Febrero y marzo. Febrero y marzo, porque en marzo me casé con mi esposo, un 20 de marzo de 1997, y un 27 de marzo me bauticé también, de ese mismo año, 97. en ese mismo mes y año me bauticé. Lógicamente, como te dije anteriormente, ese fue un momento duro, no pude perseverar en ese tiempo, pero pues ya Dios tenía sus planes. Ajá. Y 2 de febrero, entonces,
ya se da la apertura, se puede, siente usted el llamado a ser pastor, a pastorear en el Carmen. Sí, es algo interesante, Pastor Alan, y creo que es bonito esto también porque este, había un culto de célula de la iglesia de Barrio El Carmen, donde un hermano que partió con el Señor, el hermano Ramón Núñez, culto de célula, vino un evangelista de Punta Arenas. Y yo tenía aproximadamente 3 meses de haberme convertido al Señor y estoy en esa célula. Y él dice, yo vine aquí no solamente a predicar. Mi encomienda específica es a ungir un matrimonio pastoral, ¿verdad? Entonces él dice eso, por mi mente jamás voy a pensar que podría ser yo. Había mucha gente ahí. Ajá. Entonces la gente está de pie, están orando, finalizando ya el culto, o sea, en la administración, y él dice esas palabras. Yo me quedo sentado porque podría decir que era un nuevo convertido, me quedo sentado allí, mi esposa, pero él empieza a visualizar que Dios lo había mandado a ungir una familia pastoral, un matrimonio pastoral. Y mientras yo estoy sentado, él señala y le dice a uno de los diáconos, tráigame al hermano que está ahí. Entonces ellos preguntan que quién, y entonces le señala que me lleve a mí, que yo estoy ahí sentado y que me lleve a mí con mi esposa. Y cuando llegan, me tocan a mí, que me levante para ir al frente, yo lo que voy pensando es, este hermano se equivocó. Este hermano no sabe que yo estoy empezando, ¿verdad? Pero no era parte de él, era parte de Dios. Entonces, en ese culto, el evangelista nos unge como un matrimonio pastoral. Lógicamente, Pastor Alan, yo no me lo creía, yo decía, no, esto no es así. Esto No es, puede ser tan fácil este o tan hermano, difícil, no sé. no, este hermano, no, quién sabe qué estaba pensando. Ajá. Y él se fue para Punta Arenas cumpliendo su misión y yo me quedo ahí cuestionando, ¿verdad? Ajá. Pero bueno, no pasaron 3 años cuando ese cumplimiento se dio, ¿verdad? Se dio, entonces nos instalan como pastores en el barrio El Carmen. Qué bonito, porque Dios lanza la semilla. Dice el Salmo 31:15, en tu mano están mis tiempos, dice de Sí, David. Es un salmo que escribió cuando ya había sido ungido rey, pero duró años después en sí, llegar al trono, dando a entender de que los tiempos están en Dios. Lanzó la semilla y ya hay gente que es ya, en un momento, después, ¿cuándo? sí, 3 años. Hay gente que pasa 10, exacto. 15, 20, pero para Dios son milésimas de segundos. 3 años después, entonces, ya el Carmen no es Campo Blanco, ya es iglesia establecida, pues ya había junta de caballeros, dice Sí, usted, ya había trabajado en, o sea, ya, el local, no sé si ya lo habían comprado, ya lo sí. tenían. Parte de ello, sí, y es importante esto también, ¿verdad? Porque el campito pues nace como un campo blanco, como una célula, pero antes de 3 años ya se había establecido como iglesia. Entonces, se había comprado un lote, era parte de la junta en ese momento yo cuando se adquiere el lote, ¿verdad? Y se compró en 800,000 colones en la época como del 98, 99 aproximadamente, por ahí, posiblemente el 99. 800,000 colones muy barato. Bueno, Eh, para aquellos años, en carísimo. aquellos años era muy barato, nos costó, creo que reunimos entre todo lo que la iglesia tenía como 400,000 colones y la oficina central pues nos prestó 400,000 colones que al final lo pagamos también, ¿verdad? Pero el punto era que la señora vecina donde se va a comprar el lote, ella no estaba de acuerdo con la iglesia. Entonces le ofreció al dueño de la propiedad que ella le daba 3 millones de colones por el lote. Y entonces el señor que es cristiano o era, no sé si está todavía vivo, pero el señor que es cristiano o era, él dijo, yo tengo un compromiso con Dios y con la iglesia. Si la iglesia no me lo compra, yo se lo vendo a usted en 3 millones, pero la opción es de ellos, 800,000 colones. Eso quiere decir que él estaba convencido de que era un trato de Dios, ¿verdad? Para la iglesia. Al final lo pudimos comprar. Teníamos lo que nosotros le llamamos una galerita, un galeroncito, ¿verdad? Caña brava, caña bambú, palos rollizos de laurel, el techo, y allí nos congregábamos. Y pues para la gloria de Dios también,
a mi esposa y a mí y a la congregación de ese momento, que todavía hay hermanos del tiempo que yo pastoreé, pudimos construir un templo, lo dejamos construido en obra gris, o sea, hasta arriba, el techo, ventanales y todos, y creo que con parte del piso con cemento, o el piso con cemento más bien. Dios hizo milagros tremendos ahí, Pastor Alan, tremendos milagros hizo para construir ese templo. Y y una parte de cerámica, el altar por lo menos de cerámica, quedó construido hasta esa parte, o sea, terminado en obra gris, ¿verdad? Y luego pues el trabajo continuó. De ahí nos ofrece el misionero Luis Vidal Ortiz un traslado para San José, ¿verdad? Me propone 2 lugares, uno era Concepción de Alajuelita, ¿verdad? Que era donde se hacían las convenciones nacionales, y el otro lugar era Gravilias. Yo le dije al pastor, déjeme orar y yo le doy una respuesta. Dios me inquietó para venir a Gravilias y yo le dije, voy, si Dios permite que salga y ustedes me toman en cuenta, voy para Gravilias. Y allí pude pastorear por un espacio de 10 años aproximadamente, un poquito menos de 10 años, pero pastoreamos ahí. Ya teníamos nuestras 3 hijas, ¿verdad? Mi hija menor ya venía saliendo del kinder, iba para el primer año en la escuela, y pastoreamos allí hasta aproximadamente el año 2016-17, si no me equivoco, 2017. Bastante tiempo Sí, estuve en Gravillas. sí, exacto. Entonces, luego de allí, pues por trato de Dios también, nos trasladamos a pastorear a Huachipelín, a Escazú. Allí sí tuvimos un tiempo muy corto, ¿verdad? No llegamos ni a los 2 años. La fecha de febrero importante, en Gravilias nos instalaron como pastores el 8 de febrero. Es la primera vez el 2 de febrero. Conversión 2 de febrero, la primera iglesia que pastoreamos 2 de febrero, segunda iglesia también el 2 de el 8 de febrero. El 8 de febrero. Imagínese, usted inicia el año de verdad con cambios Sí. radicales. Eso sí es cierto. Exactamente. Y casi que vamos por ahí para febrero, ¿verdad? Porque sí. Aunque ya la asamblea termina, pero bueno, no nos vamos a adelantar un poquito ahí. Tuvimos Sí, en sí, Huachipelín, de Escazú, luego tuvimos en Ciudad Quesada, en la iglesia ahí en Ciudad Quesada, en el centro, ¿verdad? Barrio San Antonio de Ciudad Quesada, una iglesia a la cual amamos, a todas de verdad, todos nuestros hermanos del Carmen, de Gravilias, de Ciudad Quesada, donde estuvimos. Venimos a Calle Fallas después de... Como usted viaja de otro país, esos brincos, porque básicamente de Guapiles a San José es un cambio radical. Sí. De San José a Huachipelín, Escazú, pues está parecido, pero de acá a San Carlos y luego regresarse a Calle Falla, son muchos brincos de capitales que la zona del país cambia. Sí, cambia exacto. clima, pasó de un lugar calientísimo a ciudad que sabe que es fríísimo. Sí. Como sus hijos, cómo se adoptó la familia pastoral. Pastor Alan, creo que es uno de los precios más altos que tal vez hemos pagado, diría en el ministerio. Dios ha sido bueno, bueno, bueno con nosotros. No puedo decir que nos ha faltado en ningún momento, siempre nos ha bendecido. Pero esa parte creo que siempre fue fuerte, principalmente para ellas, para mis hijas. Para mi esposa y para mí, pues no, nos adaptábamos rápido, pero para ellas no, era fuerte. De hecho, cuando vamos de Huachipelín a Ciudad Quesada, hay 2 hijas que están con nosotros, Tatiana y Enia, y un nietillo que siempre camina con nosotros, Daniel, ¿verdad? Ese es el escudero. Pues ya Stephanie en tiempo de Gravilla se casó, ¿verdad? Ella ya estaba casada, sí, en la época de Gravilla ella se casó con el pastor Eric ahora, ¿verdad? También son pastores en Barrio San José. Entonces, ellas van con nosotros y me recuerdo que estábamos en un ayuno en San Carlos, en mes de octubre, estamos en un ayuno ahí y resulta que pues para estarlas monitoreando la empezamos a llamar y a llamar y a llamar y no hay respuesta de ellas. ¿Y qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Y ya como a las 5 o 6 de la tarde el nietillo nos llama y le dice, papi, es que nos venimos para Cariari. Nos dejaron botados. Oiga. Sí. Qué lanzado. Sí, nos dejaron botados, se fueron para allá. Bueno, ya mi hija Tatiana ya andaba como por más de 21 años tal vez.
la otra chiquilla andaba ya casi que alcanzando la mayoría de edad, entonces ellos no se acostumbraron. Decía el hermano Cristian Rodríguez, le decía a ella, ustedes salieron de Cariari, pero Cariari de ustedes no salió. Sí. Eso es cierto, pero es que cuando conozcan Cañari, los que no conocen, Sí, es un lugar muy bonito, sí, exactamente. a veces muy caliente, Sí, pero solamente. pero yo digo que es la capital del mundo, Guapiles, ¿verdad? Sí, sí, no, Guapiles hay de todo, Sí, hay de todo. El que viene Guapiles no tiene que venir a San José a nada, ha exacto, crecido mucho, se ha desarrollado mucho. exactamente. Y es muy importante porque la oportunidad para los jóvenes, ya pocos no tengan que venir acá a la capital. Sí, Entonces, bueno, regresó a Calle Fallas, a la iglesia, acá en San José. sí. ¿Ahí cuánto estuvo? Ahí estuvimos poco, pastor. Otra experiencia tremenda y la mano de Dios también, porque nosotros llegamos en el año 2019 cuando el pastor Celso López es nombrado obispo, ¿verdad? Él me pide que si puedo venir a Calle Fallas a pastorear, porque en ese... Digo, el pastor Celso era el pastor Era de el Calle pastor Fallas, de ¿verdad? Calle Fallas, sí. Ajá, ajá. Y, y yo soy nombrado como vicepresidente también, entonces él me dice que si puedo venir para pues estar cerca y que nos colaboremos ahí. ¿Esa es su primera experiencia en el Ejecutivo? ¿O ya había tenido No, antes? no, yo creo que me brinqué esa parte desde el año 2010. En el año 2010, yo ingreso al Ejecutivo. Año 2010, con la primera presidencia del pastor Vidal Mora Vargas, ¿verdad? Él llega a ser el presidente. Y en ese momento, Pastor Alan, un poco atrevido, ¿verdad? Porque también me considero así. Eh, corro para tesorero. Con mi primera experiencia en el Ejecutivo, corro para tesorero y Dios me da la oportunidad de trabajar en el área de la tesorería en ese año 2010. Desde esa época para acá, pues hemos estado ahí casi que ininterrumpidamente, porque creo que en el 2015 sí yo decidí no participar en las elecciones. Yo dije que me fui de Gavilia como en el 2016 o 2017, no, fue en el 2015, me recuerdo porque no quise participar en las elecciones para el Ejecutivo porque estaba trasladándome para Huachipelín y yo dije, voy a trabajar en la iglesia, voy a dedicarme a la iglesia. Entonces no corrí en el Ejecutivo, sin embargo, Perdón, ahora que usted dice eso y es importante hacer un paréntesis mencional, porque a veces la gente tiene el concepto erróneo de que estar en Ejecutivo es lo último. Sí. Y genera, pues sí es una gran responsabilidad, Claro. más que un privilegio, pero genera mucho trabajo que Exacto. conlleva restarle tiempo al trabajo pastoral, A la iglesia, ¿verdad? sí. Entonces, y usted entra a un puesto pesado, Sí. porque la tesorería es un puesto pesado, Sí. que lleva mucho tiempo de trabajo. Sino que lo digan los tesoreros. Sí, claro. Y si no, por algo nos cuesta encontrar tesoreros Sí. a nivel local, ahora imagínense nacional. Sí, exacto. Y usted siente como que sí he servido, pero quiero servir más, entonces voy a darme una pausa, es un Sí. descansito. Exacto. Es lo que usted dice, ¿verdad? Porque sí es un trabajo, realmente hay privilegios, pero hay más deberes y responsabilidades que privilegios. Exacto. Y entré en la tesorería, fui nombrado también en la secretaría del Ejecutivo Nacional. Cuando me di ese tiempo, estaba como vicepresidente con el pastor Vidal Mora. Entonces yo decido no participar para darme ese tiempo para trabajar con la iglesia. En el año 2016 retomé nuevamente, ¿verdad? El espacio para estar en el Ejecutivo y de allí para acá pues ha sido ininterrumpidamente. Entonces en el 2019 me traslado para Calle Fallas, ¿verdad? Recordamos que, si no me equivoco, como en 17, 18 de marzo del 2020 se decreta la pandemia, ¿verdad? Emergencia nacional, todo cerrado. Nuestro primer pensamiento fue, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Verdad? Se cerraron la iglesia. Me recuerdo que decía, un pastor ahí me decía, pastor, si esto se pone difícil, vamos a entrar en crisis. Y yo le dije, no, hermano, yo ya estoy en crisis. Ya estamos en crisis, porque aquí, ¿qué vamos a hacer? Pagar luz, pagar agua, el sostenimiento, ¿verdad?
Pero, y lo testifico y para la gloria de Dios, para mí fue un tiempo donde pudimos ver la mano de Dios porque las cosas en la iglesia de Calle Fallas eran mejor en la pandemia que cuando estaba abierta. De verdad, en todas las áreas. Es más, en nuestros cultos virtuales que hacíamos, habían familias que se nos agregaban y se convertían a Cristo en nuestros cultos virtuales. Y así cuando la iglesia se abrió nuevamente, casi un año después, estaban allí la gente, o sea, la gente se quedó allí. Y en ese proceso de la pandemia me ofrecen trasladarme para San José, o sea, las iglesias cerradas. Y me ofrecen venir a San José y una de las cosas, pues siempre consulto con mi esposa, con Dios primero y con mi esposa, ¿verdad? Y ella me dice, no, ¿qué vamos a ir a hacer a San José? Está cerrada la iglesia, no los conocemos, no nos conocen. ¿Y qué vamos a hacer? No sabe cómo han trabajado el tema de la pandemia. Exacto. ¿Quién era pastor aquí? Pastor Wilson Duarte. Pastor Wilson Sí. Duarte. Ahí hubo traslado entonces de él a Gravillas. De él a Gravillas, en las mismas condiciones, ¿verdad? Ajá. Cerradas las iglesias. Eso solamente Dios hace. Y esta parece que fueran las locuras que uno hace en Dios. Pero para Dios es lo normal, lo natural, ¿verdad? Entonces, venimos aquí y nuestros primeros cultos fueron cultos virtuales, ¿verdad? O sea, trasladados para acá haciendo cultos virtuales. Pero en ese tiempo y en medio de ese proceso pudimos ver la mano de Dios también. Estamos acá, Pastor Alan, desde el 2020, vamos a ver, 16 de agosto llegamos y nos instalaron creo que como el 24 o 20, bueno, 24 por ahí, del mismo mes de agosto. O sea, venimos cultos virtuales, se da una apertura, nos instalan y se vuelve a cerrar. Apenas para instalarlos. Sí, apenas para instalarlos. Una instalación virtual. Tuvimos, no lo van a notar, pero tuvimos unas fallas técnicas, así que tuvimos que editar esta parte, pero aquí estamos. Pastor, quedamos, o por lo menos para mi caso, quedamos en la pandemia y que hicieron la instalación acá en San José. Amén. Bueno, creo que no sé si lo habíamos mencionado, pero solamente como a manera de resumen, ¿verdad? Un día 16 de agosto del año 2020, pues nos trasladamos a San José a pastorear la iglesia central. Bueno, los primeros cultos, lógicamente, ¿verdad? En la plataforma virtual que se tenían las iglesias. Y el día, vamos a ver, creo que fue 20, si no me equivoco, se da la apertura y en esa apertura pues se dio la oportunidad de instalarlos como pastores ya en la iglesia y lógicamente pues como estaba en eso de que abrían, cerraban, volvieron a cerrar nuevamente, pero a partir del 20, sí, si no me equivoco, 20 de agosto, nos instalan ya oficialmente como pastores, ¿verdad? Ya presencial en la iglesia central. Desde ese momento para acá, pues acá hemos estado en realidad, Dios ha sido bueno, Dios nos ha bendecido, no solamente en esa transición, sino en este tiempo que tenemos de estar por acá pastoreando. Amén, así es. ¿Y ya cuánto lleva en la iglesia central? Un aproximadamente de 4 años y medio. 4 años Alan, y medio. Sí, usted es un pastor muy estable. Más o menos 2 años en Huachipelín, sí. Pero la gran mayoría han sido... Fueron por situaciones fortuitas, por decirlo de esa manera, ¿verdad? Que no estuvimos mucho ni en Huachipelín, ni en Ciudad Quesada, que fue donde pastoreamos también un tiempo muy corto, y aquí en Calle Fallas, pues ahí en Calle Fallas también tuvimos muy poco tiempo. Ok, durante ese proceso de pastorado, siempre muy de la mano o diagonalmente paralelamente con el ejecutivo, haciendo trabajos de ejecutivo. ¿Usted ha sido, cuántos años ha sido vicepresidente? Ok, en este periodo con el pastor Celso, pues prácticamente esos 6 años que él tiene de estar, ¿verdad? O que fue el obispo de la región. Y en el periodo del pastor Vidal, un periodo también de 2 años. Es un aproximado de ¿qué serían? 8, ¿verdad? Ajá. 8 años de estar como vicepresidente. También, pues como mencioné antes, como secretario un periodo, como tesorero fue solamente 1 año, porque lo que hice fue hacerle el periodo que le faltaba al pastor Vidal Mora, y después en los otros puestos ahí
periodos cortos, pero Ajá, ajá. Pero sí es importante conocer, usted conoce más o menos a modo grueso las posiciones, sus funciones, funciones, que al final de responsabilidades. cuentas el presidente debe saber todo eso. Dentro de bueno, de todo, se abre también una apertura o la posibilidad de entrar a estudiar en la Universidad Pentecostal MISPA en Puerto Rico, ¿verdad? Sí, es importante, dos cositas, Pastor Alan. Bueno, lo mencioné anteriormente, mi nacionalidad nicaragüense, viví en mi lugar hasta 14 años, de ahí para acá, pues prácticamente el resto de la vida, y también adquirí la nacionalidad costarricense. Respecto a lo de la universidad, sí, y creería que es una parte de mensaje y motivación que me gustaría darle a los muchachos, a los jóvenes que a veces abandonan el colegio, abandonan la universidad incluso, pero a modo de consejo, porque era algo que después de un tiempo anhelé, ¿verdad? Anhelé, entonces me esforcé por terminar mis estudios secundarios hasta sacar mi bachillerato y también el estudiar ahora en la universidad. En algún momento pues inicié en una universidad teológica que se conoce como UNELA, ¿verdad? Por las razones ministeriales y de liderazgo en el Ejecutivo se me hizo muy duro poder continuar, pero también se abre la posibilidad de estudiar en la Universidad Pentecostal MISPA, y ahorita pues creo que llevo ya como mi cuarto semestre de estar en la universidad. Grado de bachillerato, ¿verdad? Es un bachillerato Teología en pastoral. teología pastoral, sí señor. Sí, que se abrió la universidad en Puerto Rico, que es reconocida a nivel gobierno estadounidense Sí, y por ende homologada aquí en Centroamérica. sí, Entonces se abre puertas, se abrió la oportunidad para que estudiemos. Igual está el MISPA acá, exacto. que en la región de Costa Rica, que en realidad A nivel de a diplomado, el nivel de MISPA. diplomado del MISPA. En fin, hay muchos recursos Sí, para seguir adelante. Y bueno, venimos, ahora sí vamos a entrar de lleno o hablar un poco, vamos a tocar un poco el tema de la asamblea, el ujú, tema porque usted, pues en esos años donde el pastor Celso quedaba como presidente, también había sido candidato, me había se postulado, había sí, sí, postulado. exacto. Y básicamente en esta asamblea no hubo tampoco, o sea, eran los mismos candidatos, básicamente uno que no era ocasional, pero siempre llegan al final, Pastor Celso y usted. Sí, Nada más que este año se hubo un cambio. exacto. Entonces, cuéntenos un poco esa experiencia, con respecto a lo que usted esperaba, que si al rato quedaba Celso su último periodo, ¿qué pasó ahí? Sí. Bueno, pastor, en realidad, una de las cosas que mencioné cuando se estableció un programa un programa para aspirantes de pastores, ¿verdad? En esa ocasión yo le mencioné a los hermanos que estaban por acá, que pues hay pastores que son pastores, ¿verdad? Y hay unos que toman una carrera ministerial, ¿verdad? Entonces, y eso es que me quiero involucrar en el liderazgo, soy líder sectorial, nacional, en diferentes áreas, hasta aspirar llegar al comité ejecutivo, ¿verdad? Que ese es un privilegio que Dios nos da. Entonces, siempre pues había tenido esa intención, lógicamente siempre en el tiempo de Dios, pero pues uno tiene que también em, participar, ¿verdad? Porque si no, Dios no lo va a poner en ese privilegio de liderazgo. Entonces, con el pastor Celso, en realidad, en la asamblea, si no me equivoco, del 21, ¿verdad? Que él corrió o corrimos en la asamblea del 21 al 23, que debería ser el periodo. En esa oportunidad participé en las elecciones. De tres que creo que pasamos, pues quedamos Pastor Celso y yo para una segunda ronda y volvió a ser nombrado el Pastor Celso. Luego en esta, pues, que ya se da del 25 al 27, que es, pues este es el tiempo que Dios tenía determinado.
En realidad, le dije al reverendo César Pérez, que estaba allá a la par, luego pues al pastor o reverendo Euclides Valentín, que también estuvieron en la asamblea, que cuando se dan las elecciones, pues me siento emocionado, ¿verdad? Porque se están dando las elecciones, era una posibilidad de que pudiera quedar yo, igual podía ser el pastor Celso, ¿verdad? Que lo podía ser reelecto. Sin embargo, pues cuando se dan los resultados y quedó electo, ya esa emoción pasó de estar emocionado por las elecciones a estar asustado, ¿verdad? Porque no es lo mismo el estar ahí que esperando unos resultados como el que ahora viene una responsabilidad grande. Tenemos una responsabilidad grande delante de Dios primeramente, que es quien nos pone acá, pero también delante pues de un cuerpo ministerial, ¿verdad? De las iglesias que siempre van a esperar pues que se dé algo o que se dé lo mejor, ¿verdad? De uno. Entonces, pasó, lógicamente pues agradecido con Dios porque me da el honor, el privilegio de poder servir en su obra y ahora desde esta posición, ¿verdad? Como obispo. Amén, así es. ¿Qué expectativas tiene para este nuevo periodo de 2 años, que puede ser 3, 4, lo que Dios quiera? Uh-huh. ¿Qué expectativas tiene y qué esperaría lograr en este tiempo como obispo? Sí, Pastor Alan, una de las cosas que estoy firmemente seguro es que una persona no va a hacer absolutamente nada. O sea, solo uno no hace nada. Necesitamos buscar la unidad, primeramente del todo el cuerpo ministerial y también de cada una de las iglesias a las cuales pertenecen a esta organización Iglesia Dios Pentecostal. Entonces, la primera expectativa es tratar de llevarle la visión que Dios ha puesto en mi corazón a nuestros presbíteros, a nuestro cuerpo ministerial, pastores, pastoras, misioneras, evangelistas, y buscar esa unidad. Yo soy fiel creyente de que si los que estamos adentro nos unimos, Dios se va a encargar de hacer todo lo demás. Siempre he citado el pasaje de Hechos capítulo 2 del versículo 43 al 47, donde termina diciendo, o sea, ahí da la explicación de cuál era la condición de los discípulos, ¿verdad? Dice que ellos tenían en común todas las cosas, que vendían sus propiedades, las daban, las repartían a los pobres, y al final dice, bueno, dice dos cosas importantes. Ellos tenían el favor de todo el pueblo, pero lo más importante de esa unidad que ellos tenían es que Dios añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y para mí fue una experiencia que la aprendí en una de las iglesias que pastoreé, que fue la iglesia de Gravilias, allí donde Dios nos permite llegar, donde hay un liderazgo muy fuerte a nivel incluso ahorita nacional. Muchos de esos líderes hoy son pastores, ¿verdad? Ocupan puestos a nivel nacional como directores, presidentes, y otros que sabemos que Dios los está llamando y que van a salir al servicio de su obra. Pero yo aprendí eso, que si uno logra formar equipo con su liderazgo, Dios se va a encargar de todo lo demás. Entonces, mi meta principal en este momento, en este tiempo, va a ser buscar esa unidad, que todos tratemos de perseguir una misma cosa, ¿verdad? Tenemos una necesidad, es una realidad, Pastor Alan, que si nuestros pastores, nuestros líderes ponen atención a eso, nos vamos a dar cuenta que el crecimiento en la iglesia no se ha dado. Estamos estancados, por decirlo de cierto modo, pero es que no depende de una persona, no depende del presidente, del obispo, no, depende de todos los que estamos involucrados y es parte de ello, buscar esa unidad, como mencioné antes, con los presbíteros, cuerpo ministerial, líderes de los departamentos nacionales y sectoriales. Si logramos eso, el próximo año en nuestro informe vamos a estar dando un informe de que la iglesia en Costa Rica está en crecimiento, con nuevas obras y con más membresía en nuestra congregación. Y si hay una expectativa, creo que no está solamente en mí, estaba en la mente de nuestro obispo anterior, Pastor Celso, que es el iniciar
el trabajo en la construcción de nuestro centro de convenciones. Amén, así es. Se dio una transición de cambio de obispo muy pacífica, que hace Amén. años, que ese también es un logro que hay que resaltar, que durante muchos años no se había dado. Sí. Tampoco somos una región muy vieja de ser nacional. Hace Ujú. acaso, ¿qué? 6, 7 años atrás fue que Eh, pasamos de misional a nacional. no, ya tenemos, Alan, vamos a ver, creo que nuestro último misionero, si no mal recuerdo, fue Ciano Fernández. Luego vinieron a dos, bueno, en realidad a todos los misioneros y su familia los amo y tengo muy buenos recuerdos con ellos, pero también a los supervisores en el área de Centroamérica, que era este, Gerardo Aponte y su esposa, ¿verdad? Adelina Martínez, a quien recordamos siempre con mucho cariño a esta pareja de misioneros. Pero esa transición, si no me equivoco, Pastor Alan, se dio como en el 2012 para acá. 2012, creo que como en el 2012, sí fue el primer presidente ya como región, que fue nuestro pastor Vidal Mora, y él estuvo pues prácticamente sus, vamos a ver, 7 años, si no me equivoco, como el presidente ya regional. Él había sido presidente también, ¿verdad? Lógicamente, cuando todavía estuvo el último misionero, pero ya venimos un aproximadamente de 13 años ya haciendo región nacional. Amén, así es. Y pastor, quisiera resaltar esta parte que de Ajá. lo que mencionaste de la transición y un agradecimiento y una mención especial a nuestro pastor Celso, que también pues, se está dando eso, ¿verdad? De que él está incluso aconsejándome o llamándome, pastor, mire, estas cosas pueden pasar así, así, o esto y esto, o en algunos momentos yo he hecho un trámite y ha faltado tal cosa para que lo tenga ahí en ese cuidado. Y de verdad eso es de agradecer. Creo que eso debería ser, ¿verdad? Esa transición del líder principal a alguien que va a retomar y pues lógicamente yo estoy aprendiendo de eso. Así es. De las experiencias vividas, eso es compartirla. Sí, exacto, Eso a nivel administrativo es pérdida cuando uno invierte en alguien la experiencia y no la transmite. exacto. Entonces, que la transmite, eso es muy bien visto. Y lo que usted decía de la unidad, desde ya se está construyendo la unidad en ese sentido de que Exacto, se dio una transición en paz y el pastor Celso ahora va a ser un consiervo nuestro de pastor, exacto. pero con esa apertura a ayudar, a estar ahí, o sea, Amén. hacerlo bien como debe ser. Y llamado a la unidad, a la Sí. unidad. No es que no estemos unidos, pero sí no vernos como decía el pastor Valentín Euclides en la enseñanza del domingo. Los jóvenes por allá y los caballeros no se meten con los jóvenes y las damas Ujú. por allá y no nos metemos. No, al final de cuentas, somos una sociedad y es la Amén. familia como Somos tal. la familia. Y cuando hay una desastre, ahí van niños, jóvenes, adultos, vamos todos. Sí, Entonces, está muy claro el mensaje, sí. pastor. Un último reflexión ya para ir finalizando el programa. Amén. Bueno, primeramente, quiero hacer una mención especial también y un agradecimiento al reverendo César Pérez y al reverendo Euclides Valentín, quienes estuvieron con nosotros, cada uno en sus funciones, ¿verdad? Pero agradecerle por esa calidad de personas que son. La verdad son gente muy, muy amables, respetuosos también de todos los procesos que se hacen. Entonces agradecerle a ellos. Fue una asamblea muy bonita, ¿verdad? Muy bonita, muy bien dirigida también. Y con el reverendo Euclides Valentín, pues su participación como asesor parlamentario y también las tertulias que compartió con nosotros, ¿verdad? Así que gracias por eso. Y un agradecimiento de verdad a Dios, un llamado a nuestro cuerpo ministerial a que tratemos de hacer las cosas de la mejor manera, ¿verdad? De que nosotros podamos hacer las cosas como para Dios, respetarnos unos a otros, respetar a nuestra gente, pastor. Y una de las cosas que yo dije es que pues necesitamos respetar a nuestros hermanos, hermanas, a los niños, a los jóvenes, ¿verdad? Y eso yo sé que a Dios le agrada.
y eso hace también que nosotros podamos caminar, avanzar. Así que, pues seguir adelante en el Señor, tenemos muchos retos, ¿verdad? Que cumplir, pero sabemos que lo vamos a hacer con la ayuda de Dios. Motivarle a seguir adelante y sé que Cristo pues va a irnos ayudando, abriendo camino cuando parezca que ya no hay. Amén, así es. Muchas gracias, pastor, obispo Amén. nacional de Costa Rica, elegido hace unas semanas atrás. Sí. Y bueno, no queríamos desaprovechar la oportunidad para entrevistarlo. Ahí está el mensaje y de parte nuestra todo el apoyo, todo el servicio y yo sé que los pastores, los presbíteros y todo el cuerpo ministerial vamos a buscar eso, porque si la cabeza está bien, todo lo demás está bien. Amén. Eso es lo más importante. Amén. Gracias, pastor. Un gusto desde San José, hoy desde la iglesia central, desde las oficinas de la Iglesia Dios Pentecostal Movimiento Internacional en Costa Rica. Nos despedimos, esperándolos en el próximo programa, Ligeramente Hablando. Dios le bendiga y Dios le guarde.